Bueno, amigos y amigas de Buena Fuentes, este gran portal que tenemos para analizar los acontecimientos internacionales y nacionales que tanto le importan a la juventud y que hay que seguir hablando de estos temas. El día de hoy tengo el honor de tener a una mujer que desde niña le gustaba leer. Era una niña que leía mucho. Y su primera novela fue Mujercitas, su primera novela formal. Ella le encantaba las letras y ella empezó a escribir como por medio de la secundaria, porque ella quería unir las letras como ella lo veía cuando leía. Ella empezó a escribir, su primer libro se llama, bueno, no su primer libro, sino su libro que pegó, incluso se editó en varios idiomas, que se llamó La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Ese es uno de sus mejores libros, pero también tiene otro que es muy reciente, que se llama Matemáticas para la Felicidad. Ella hace fábulas, las escribe en la columna El Universal. Ella utiliza el método de Kafka, en donde ella nos envuelve con historias de fantasía, pero se centra en una realidad. Y ella es Sabina Berman. Mucho gusto tenerla aquí. Mucho gusto. Y bueno, pues para poder iniciar esta charla, yo quería preguntarle, porque estamos viviendo un tiempo muy interesante en muchos rubros. Y en la cuarta transformación, un proyecto que ha tenido problemas, sobre todo con el feminismo. ¿Usted cree que la 4T es feminista o no? Medio feminista. La 4T es medio feminista. Nunca hemos tenido un gobierno con tantas mujeres en las secretarías de Estado, ni un partido con tantas mujeres militantes colocadas en lugares importantes. Pero cuando estaba en campaña el presidente López Obrador y presentó a su gabinete y la mitad de las secretarías fueron otorgadas a mujeres, eso nos dio a pensar a muchas mujeres que iba a ser un gobierno con política pública feminista. ¿Qué quiere decir eso? Con acciones que cambiaran la condición femenina, la vida concreta de las mujeres del país. Y la ya entonces mencionada para ser secretaria de gobernación, o sea, la segunda persona más importante políticamente en el país, Olga Sánchez Cordero, eh, yo le escuché en una reunión, no de pocas personas, sino de 300 personas, decir enfáticamente que habría política pública feminista y que por primera vez la condición de las mujeres, la condición subordinada de las mujeres, iba a ser tratada como un asunto de Estado. Entonces, la exposición de que no solo iban a haber mujeres poderosas en este gobierno de López Obrador, sino que iba a haber política pública destinada a cambiar la condición concreta de las mujeres de la población, no estaba fundada en una esperanza vacía. Estaban todos los elementos para creer que así sería. Bueno, así no ha sido. Así no ha sido. Y cuando las mujeres que marchamos cada 8 de marzo y somos feministas declaradas, que no son pocas en este país, no sé la cifra, no creo que haya un censo, pero sí creo que es
una parte importante de la población, le reclamamos al presidente que tuviera una política pública concreta para disminuir la violencia que vivimos cotidianamente, que es una violencia que va desde lo simbólico hasta lo muy concreto, hasta la violación y el asesinato. Y cuando el presidente reaccionó como reaccionó, nos dimos cuenta que no, este es un gobierno feminista a medias, ¿no? El presidente dijo, yo no soy feminista, soy humanista, que amerita toda una conversación de qué quiere decir eso, pero quiere Claro. decir básicamente que no es feminista y que no habrá política pública feminista. ¿Y usted cree que el presidente López Obrador debió decir, yo soy feminista? Bueno, lo debió, sí, claro, yo creo que el presidente no es feminista porque es misógino, o sea, porque Sí. es un machismo. Ahora, no es extraño en los hombres de su generación, la mayoría lo son, pero es una lástima. Y es una lástima para la 4T y para las mujeres del país y para el país entero, que tenga esa obstrucción allí colocada. Es producto de una racionalización de la izquierda de los años 70. En los años 70 del siglo XX, la izquierda pensaba que el feminismo era un movimiento de mujeres burguesas, blancas, y, es decir, de una minoría, y finalmente incluso elitista. Y puede ser que entonces, precisamente en los años 70, lo era. Ya había sido un movimiento internacional muy importante, para nada elitista, a principios del siglo, con las sufragistas, las mujeres que consiguieron el voto para todas las mujeres. Pero en los años 70 puede ser que era una élite intelectual la que era feminista, y a mí me tocó siendo chavita, nos, yo y mis cuatas de la prepa nos íbamos a oír a Marta Lamas en la Casa del Lago y a Monsiváis a hablar de feminismo y a Beatriz Paredes, y nos flipábamos, ¿no? Nos parecía maravillosa la teoría, pero sí, era un grupo muy pequeño. Pero eso lo aprendió el presidente también cuando era un joven político, ¿no? De 30 años o llegando a los 30 años. Pero de entonces para acá el feminismo se ha vuelto el movimiento social más importante del mundo, la revolución social más importante internacional y más prometedora, que es un movimiento que va a cambiarlo, lo ha cambiado ya todo. Todas nuestras relaciones humanas ya las cambió y las va a seguir cambiando. Y el presidente no está enterado. Ahora, un presidente no tiene por qué estar enterado de todo. Sin embargo, es una lástima que no se dejó aconsejar, que no se enteró de la dimensión del movimiento, ya nada más a nivel de números. ¿Cuántas mujeres son feministas y cuántos hombres jóvenes tal vez no sean militantes, pero están de acuerdo con el feminismo? De todo eso no se enteró el presidente. Y es un movimiento, el feminismo, que embona muy bien teóricamente con la 4T. Si queremos un país menos desigual, como pregona la 4T, también hay que echar la distancia entre hombres y mujeres, que es otra desigualdad, no Claro. solo la económica,
Es la única desigualdad que vivimos. La desigualdad entre hombres y mujeres es como un eje, es un eje distinto que el eje de la desigualdad económica, pero se entrecruzan todo el tiempo, de manera que en cada clase social las mujeres están subordinadas. Como resultado, los seres humanos más pobres de los pobres son las mujeres. Y la violencia del país es, es muy numerosa hacia las mujeres. Entonces, por eso es una lástima. Yo solo lo puedo atribuir a este sexismo, que es otra forma de la ignorancia conveniente. Y sí, es una lástima y es un asunto que va a enfrentar al presidente durante todo lo que resta del sexenio con el movimiento feminista. Totalmente innecesario, pero ahora sí que en un régimen presidencialista como el que vivimos, la personalidad específica de un gobernante puede tener consecuencias nacionales, es el caso. Y bueno, ustedes te mencionan la desigualdad que vivimos en México y también las mujeres que viven esta desigualdad, la discriminación, también la violencia, las muertes, los feminicidios. Yo considero que también el presidente López Obrador tiene que como que ser más parte de esta problemática. Yo pienso que el feminismo lo tiene que, ¿cómo le diré? Tiene que entenderlo, porque yo, a mi juicio, no lo he entendido, pero también, también entiendo la parte en donde él dice, y ahí le voy a preguntar, ¿usted cree que el movimiento feminista puede ser utilizado para golpeteo político? O sea, que pueden manipular el movimiento de un movimiento noble, un movimiento que tiene causa, pero que lo pueden utilizar fuerzas externas para golpear a un gobierno. Pero es el caso de todo, es el caso de absolutamente todo. O sea, si no llegan las vacunas, la oposición lo utiliza. Este, Cualquier otro ejemplo que pongamos, si a México no le van bien en las Olimpiadas o se les olvida el uniforme de básquetbol femenino y hay un escándalo, lo usará la oposición. Eso no es ninguna sorpresa y eso no es el problema del feminismo. El feminismo no tiene por qué solucionar esto. Porque y es complicado porque muchas, no, es que no muchas, todas las mujeres de Morena son feministas declaradas, incluyendo las secretarias de Estado. Entonces es como, están en medio de un divorcio de sus papás, el feminismo siendo la mamá, el papá siendo López Obrador, que no quieren. Y entonces dentro de estas mujeres acongojadas por el divorcio de sus progenitores intelectuales, escucha uno estas ideas de que las mujeres feministas tenemos que deslindarnos de la derecha. No, las mujeres feministas no tenemos que deslindarnos de nadie. El feminismo tiene una narrativa sólida, hiper socializada entre las mujeres. Uno habla con una mujer de una comunidad indígena y es tan feminista como yo y además lo expresa con las mismas palabras. Nosotros no tenemos por qué deslindarnos ni que fuéramos responsables de lo que no provocamos. Más bien el presidente es el que tiene que cambiar. Si no quiere que se use el feminismo para golpeteo, que se vuelva feminista. Esa es la solución que usted propone, pero bueno, yo quería acotar el feminismo en este siglo XXI.
¿qué retos tiene para poder llegar, por ejemplo, al aborto, que todavía no ha sido legal en México, completamente en toda la República? ¿Cuáles son esos retos que tiene el feminismo para seguir creciendo? El caso del aborto es muy emblemático de lo que te contaba. La Claro. única obstáculo para que el feminismo se vuelva legal, seguro y gratuito en nuestro país es la objeción del presidente López Obrador. Las mujeres feministas de Morena han redactado una ley del aborto seguro, legal y gratuito. Imagínate, las mujeres del mismo partido que el presidente han redactado esa ley, todas ellas quieren aprobarlo. Las mujeres de Movimiento Ciudadano están de acuerdo en votarlo, la mayoría de las mujeres priistas también y parte de las panistas. Entonces estamos ante, y ya solo con eso tendría la cantidad de votos suficientes, no se necesitan a los hombres, pero además entre los hombres, quién sabe qué porcentaje, pero un porcentaje también votaría esa ley. Entonces, esa ley está esperando desde el principio del sexenio a ser votada y ha sido detenida concretamente por Mario Delgado, por el presidente de Morena, y podemos suponer, esto es una especulación pero bastante informada, que no es Mario Delgado el que la está deteniendo, sino el presidente. El presidente. No, me Así de parece. absurdo, así de absurdo es este divorcio del feminismo y López Obrador. Es un punto ciego del presidente. No, me da mucho gusto que estemos tocando este punto de vista, porque a mi juicio lo tenemos que tocar multidimensionalmente, y es para que el presidente tenga una visión ampliada, que yo comparto de que el presidente sí no quiere aceptar el feminismo, y lo concuerdo con usted que puede ser por la época en la que vivió López Obrador, eso lo concuerdo mucho. Pero también tenemos otra parte, mi estimada Sabina Berman, que le quería preguntar, que esto va emanado. ¿Usted qué opina del muro que puso López Obrador? ¿Qué significado tiene ese muro que protegió a Palacio Nacional, aparte de lo que ya hemos hablado? ¿Y usted qué opina de la violencia que hubo entre algunas feministas y entre la policía? Sí, bueno, el muro era una medida inteligente para evitar que pintarrajearan las paredes de Palacio Nacional y para que incendiaran la puerta y entonces que las mujeres policías tuvieran que intervenir. O sea, era una, desde el punto de vista de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, era una medida inteligente. Lo que no se imaginó ella, y la verdad es que nadie se imaginó, es qué bien lo iban a utilizar las feministas. Eh, Cuando yo les pregunté, entrevisté a 3 de ellas del bloque negro, me corrigieron, me dijeron, no lo pintarrajeamos, lo intervenimos, que es una expresión hermosísima que viene del arte contemporáneo, postmoderno. Intervenir quiere decir tomar un elemento dado y transformarlo. Con un gesto transformarlo en otra cosa. Entonces, este muro que simbolizaba la separación entre Palacio Nacional y el feminismo, se convirtió en un pizarrón para escribir allí los nombres de las mujeres que han muerto por feminicidio. Bueno, una porción de las mujeres que han muerto por feminicidio, que han sido asesinadas, pues, por hombres, por el único hecho de ser mujeres. Fue un momento genial del feminismo, que, entre otras cosas, te muestra por qué el presidente López Obrador se va a ir y el feminismo va a seguir. La violencia
de los bloques negros es muy inquietante. Lo que sucede es que cuando hay un caso de injusticia tan grave como el que existe hacia las mujeres en nuestro país, donde 12 mujeres son asesinadas diario por ser mujeres, es decir, cada 2 horas hay un feminicidio en nuestro país. Cuando hay tantas violaciones, tantos acosos sexuales, tanta discriminación laboral, el nivel de discriminación laboral en nuestro país es alucinante. Solo la discriminación laboral puede explicar cifras como esta. Desde 1994, las mujeres que egresan de la universidad son más de la mitad de los egresados. Son 51% desde 1994, es decir, casi 30 años. Sin embargo, las mujeres en los niveles de autoridad de la sociedad son casi invisibles. Nos llama la atención cuando una mujer tiene un lugar en nuestra sociedad. Entonces, ¿de qué tamaño? La brecha solo es explicada por la discriminación. Y por otro asunto, que es otro de las más violentas sujeciones de la mujer. Las mujeres somos las encargadas de los cuidados en nuestra sociedad y del cuidado también de los hogares en general. Hay muy pocos hogares donde hay igualdad en el cuidado del hogar. Las mujeres entonces tenemos una doble jornada, una de las cuales no es pagada por nadie. Entonces, cuando la dimensión de la injusticia es tan grande y ya no eres una mujer de otro siglo que no se daba cuenta, que tenía un velo que le impedía darse cuenta, y además en tu vida personal la violencia cobra, o en la de tus amigas o de tus hermanas, se ha cobrado víctimas reales, mujeres violadas, mujeres asesinadas. Tu rabia es enorme, es enorme. Esos son los bloques negros. Es la expresión de la furia del feminismo. Y porque las mujeres lo entendemos, no vas a ver sino a muy escasas mujeres que condenen la violencia. A todas nos inquieta porque implica un enfrentamiento que tal vez no sea muy sabio, o sea, pone en jaque muchas de nuestras creencias democráticas. Sin embargo, entendemos de dónde viene esa furia. Claro. Entonces vas a ver la extraña situación de incluso de mujeres de Morena en puestos políticos que observan esta violencia en contra de la autoridad política y están muy divididas en condenarla. Estás muy interesante lo que nos está compartiendo sobre, es muy polémico sobre este tema, ¿no? De la violencia. Incluso este tema, yo he visto cómo ustedes atacan en Twitter, ¿no? Como que la quieren ofender por tener esta postura que yo creo que es muy respetable. Y yo le quería preguntar, ¿y usted cree que, que el hombre pueda ser un buen aliado? Porque he visto feministas donde dicen, el hombre no cabe, o sea, este movimiento es de puras mujeres, los hombres no pueden ser aliados. Incluso una vez yo vi, mi querida Sabina, que una mujer le dijo a un hombre, es que tú, porque le digo, yo soy feminista, le dijo, es que el hombre no puede ser feminista. ¿Usted qué opina de eso? De que una mujer le diga a un hombre, tú no puedes ser feminista. Bueno, el feminismo es un movimiento muy amplio. Claro.
donde hay una narrativa muy firme al centro y después en las orillas hay muchas versiones y es parte de la genialidad del feminismo, esta gran flexibilidad y que no hay líderes, no hay jerarquías. Eso implica, es un experimento social único, ¿eh? Nunca antes había existido un movimiento social así y es un experimento que predice hacia dónde vamos socialmente. Vamos a sociedades mucho más organizadas en red y menos en forma de pirámide. Bueno, dentro de ese feminismo están las feministas que sienten eso, que un hombre no puede ser feminista. Hay otras que excluyen a los hombres porque creen que han sido ellos educados de tal manera que son machos, o sea, que inconscientemente subordinan a las mujeres, que entonces eso mete un ruido en el movimiento que no tienen por qué lidiar con él, o sea, no les creen que son feministas de a de veras. Es como si los negros dejaran que los blancos entraran a su movimiento y descubrieran que a menudo los blancos creen lo del movimiento negro, que tienen derechos sobre los negros. Eso pasa mucho y por eso hay todo un sector que no quiere que los hombres sean feministas. Yo no soy de ese sector. Yo creo que cada hombre aliado al feminismo es una gran ganancia, acelera todo el proceso. Y además el feminismo, esto es un cliché, pero es un cliché porque es cierto, no está en contra de los hombres, está en contra de los hombres que se declaran a sí mismos superiores. Eso sí, esos son los enemigos. Entonces, pero el feminismo es que lo tratamos de juzgar con los cánones con que juzgamos a un movimiento político, jerárquico, que participa en elecciones. Eso no, el feminismo es bien distinto. Y repito, esta es la genialidad del feminismo. Cuando me preguntabas que si había, no me lo preguntaste así, pero estaba implicado que si el golpeteo de la derecha a través del feminismo me hacía, devaluaba el feminismo o algo así. Bueno, la gran sorpresa es que eh, el feminismo ahora sobre todo se organiza a través de los chats. Y es una experiencia única para la mayoría de las Claro. mujeres poder estar conversando en un chat y sobre todo organizándose para medidas conjuntas en chats donde hay mujeres en el polo opuesto de tus creencias políticas. Yo la primera mujer panista que conocí, la conocí en un grupo de mujeres y se llamaba Margarita Zavala. Yo nunca había conocido en mi vida a una mujer panista. Y me acuerdo que le preguntaba a Margarita Zavala, ¿y de veras eres panista? Me decía, sí. Me decía, es que me parece imposible que una mujer pueda ser panista. Y ella se reía y me preguntaba lo mismo. Me decía, oye Sabina, ¿pero en serio eres de izquierda? Y yo, claro que soy de izquierda. Es que los de izquierda son muy poco caballerosos. ¿No? Yo, y así nos platica y platicamos. Bueno, esto tiene el feminismo. Feminismo es un movimiento muchísimo más grande numéricamente que el obradorismo. Amén de que es internacional. Este, por eso, repito, es como mujer que soy de izquierda y feminista, me parece una lástima que el presidente no se haya declarado feminista y no solo eso, sino él no tiene por qué hacerlo, pero le hubiera dado permiso a su secretaria de Gobernación de hacer todo lo que Olga Sánchez Cordero prometió que haría y que no ha hecho, porque tiene el veto del presidente.
Sí, yo quiero hacer una acotación. Yo realmente la pregunta que le hice, realmente no me refería a tanto que devaluar al movimiento, sino que, como usted me contestó que cualquier movimiento puede ser utilizado, yo realmente me refería a eso, ¿no? Que cualquier movimiento como el feminismo puede ser utilizado para golpetear a cualquier político. Realmente yo quiero acotar eso. No me refería al otro, por eso quería hacer esa acotación. Sí, claro, y mira, la, qué cruel es la dialéctica. La dialéctica que es como nuestro destino era para los griegos. Ujú. La dialéctica le ha puesto un 4 al presidente muy grave con Salgado Macedonio. Claro. Y En hablando que de eso, el perdón. presidente empecinado en que no tomemos en cuenta que es un presunto violador y de pronto, pues lo que ha perdido Morena en el asunto de Salgado Macedonio es enorme. Ha perdido el derecho a hablar de moralidad. Fuerte. Y no, es fuerte lo que está comentando. ¿Y qué opinan de que en estos momentos, ahorita que estamos platicando, pues en estos momentos Salgado Macedonio y creo que el de Michoacán, si no me equivoco, el candidato de Michoacán, les quitaron la candidatura, el tribunal electoral? ¿Qué significado tiene eso? Sí, ¿qué opinas? ¿Y qué escenarios puede haber después? Es que, fíjate, ahora es una revoltura de mentiras todo el asunto de Salgado. Uh -huh. Salgado Macedonio aparece recién cuando estamos en la polémica de que si la 4T no puede declararse feminista. Uh -huh. Aparece, así nos lo regala la dialéctica. Aparece Salgado, aparece la duda de si es un violador. Pues, la mayoría de las mujeres de México son feministas, somos feministas. Y entonces, seas de izquierda, de derecha, de centro, a política, todas se declaran en contra de Salgado. Uh -huh. Y el presidente se empecina en sostener a Salgado como se empecina en no llamarse feminista. Y cada vez el costo va creciendo más y más y más. Y ahora sí que la derecha neoliberal está usando, esa sí la está usando genialmente, porque el INE está vetando a Salgado por eso, no por los gastos de precampaña, porque si uno se pone a revisar las cuentas de los otros candidatos a gobernador del resto del país, resulta que muchos no presentaron sus cuentas de precampaña. De hecho, solo en el estado de Guerrero, ninguno de los candidatos de ningún partido la presentaron, excepto el candidato, si mal no me acuerdo, de Movimiento Ciudadano. Es decir, como 8 no lo presentaron y solo Salgado fue vetado. Esto está hecho con toda la voluntad de darle gusto a las mujeres y sustraerlas de la simpatía con la 4T. Pero está muy bien utilizado. Yo escribí un artículo donde le preguntaba al final al presidente, ¿lo vale Salgado? ¿Vale tanto Salgado que Morena pierda el derecho a hablar de moralidad y después lo que va a costar electoralmente esto? O sea, la derecha neoliberal, que tiene muy pocas banderas, parece que tiene muchas, ¿no? Porque todo lo que hace el presidente ellos están en contra. Pero no, sus banderas son indecibles, que es regresar al neoliberalismo, regresar a un sistema que después de 30 años, más de la mitad de los mexicanos dijimos, no nos gustó, no nos favoreció ni a mí, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni al país. Entonces no pueden declarar su verdadera bandera. Van eligiendo las banderas en las equivocaciones del presidente o en lo que ellos juzgan las
En el caso de Salgado, han tomado una de sus banderas, yo diría que ha tomado su bandera más popular, porque el presidente está equivocado en tratar de ignorar el hecho de que un hombre tiene la presunción de haber violado 5 mujeres y además existen las actas levantadas por estas mujeres que está fuera de discusión que esto es un complot, esto no es un complot. Tal vez Ujú. haberlo sacado a la luz pública es interesado políticamente, pero estas mujeres que fueron presuntamente violadas por Salgado Macedonio a través de 20 años, pues imagínate, para sembrarlas en 20 años hacia atrás es imposible. Entonces, bueno, esto le está costando mucho. Ahora, como digo, es un acto de mentiras. El INE está castigando al presidente porque esto nadie va a defender a Salgado. Nadie lo va a defender. Vas a ver, vas a ver que ni siquiera los políticos hombres lo van a defender. Lo va a defender este Delgado, Mario Delgado, porque pues, es su trabajo, ¿no? Es el presidente de Morena. Pero nadie más. Y el presidente, porque ya se le convirtió al presidente un asunto de honor personal. Nadie más va a defender a Salgado Macedonio. No, pues es muy interesante lo que estamos platicando sobre Salgado Macedonio, que ha sido un caso polémico, eh, ha traído mucho debate, incluso ahorita antes de tener la entrevista con usted, estuve viendo en el Twitter todas las declaraciones que estaban haciendo, incluso vi que a usted también le estaban calificando, creo que de traidora, ¿no? Por estar teniendo esta postura sobre Salgado, que yo pues, no comparto, ¿verdad? De que la llamen traidora por tener esta postura, pero sí trae un impacto político lo de Salgado. Yo pues, realmente no he leído las declaraciones de las mujeres, no puedo dar fe ni culpar a Salgado Macedonio, pero tampoco puedo defenderlo porque no sé realmente si es culpable o no. Pero por qué se paralizó judicialmente? ¿Tiene poder Salgado Macedonio o por qué no pasan estas denuncias? ¿O cuál es? Lo que pasó es que tenía fuero durante. Salgado Macedonio fue de un puesto político a otro puesto político y legalmente tenía fuero, o sea, no tenía que enfrentar a la justicia. Luego, en los intervalos, se sabe por lo menos de un caso que su cuate, el fiscal de Guerrero, no, el gobernador de Guerrero le ordenó al fiscal de Guerrero que llevaba el caso que paralizara el asunto. Pues claro, ese es el pan de cada día para las mujeres, que los crímenes contra las mujeres son interceptados, por supuesto. Yo creo que si Salgado Macedonio, concedamos la presunción de inocencia, pero lo que vimos todos y todas fue su manera de burlar la ley. Eso sí lo vimos, eso ya no, ya Sí. está fuera de duda. Es decir, dice que se va a someter a un juicio en la, quién sabe qué, de honor y justicia de Morena, y no hay tal juicio y después lo declaran inocente. Bueno, pues eso, los mexicanos no nos sorprende, ¿no? O sea, Claro. pero eso se llama otra vez violar las normas. O sea, y tiene todo el personaje tiene un perfil de violador. O sea, se comporta como un violador. Viola las normas de Morena. Ahora seguramente se va a ir a la calle. Esto no va a terminar acá. Él va a sacar a su gente a la calle. Y después nuestra prensa muy limitada, porque yo me puse a leer periódicos de Guerrero y entonces me enteré de cosas muy interesantes, como que Salgado Macedonio
cuando fue alcalde de Acapulco, prosperaron los table dances, que a su vez eran fachadas de tráfico de niños. Llevaban a niños de los table dances a los yates de los millonarios que ocupaban los yates, cosas muy graves. O sea, no es un personaje de la cual la 4T debiera estar orgullosa. Yo entiendo la conveniencia política de tener un candidato que tiene todos los cabos agarrados en Guerrero, pero, pero la 4T supuestamente era un cambio hacia la moral. Supuestamente la 4T tenía que ser ejemplar. Ahí ya entramos en los terrenos de la complejidad y siempre, todo cuando hablas de algo social es complejo, pero uno hubiera querido que dentro de los puntos claros de Morena estuviera el punto de la moralidad. Le quiero preguntar, ya para ir concluyendo, pero no le quiero quitar más tiempo. ¿Usted está decepcionada de la 4T? ¿Cree que ya no va a tener un rumbo como el que pensamos cuando, bueno, no sé si usted votó por este proyecto, pero en mi caso, yo sí voté por este proyecto? ¿Usted cree que ya no tiene rumbo la 4T o todavía tiene salvación en su punto de vista? Y no, yo voté por la 4T, por supuesto, y voté además todas las casillas por la 4T. Creo que era importante darles el poder en el Congreso. Todavía creo que es importante darles el poder en el Congreso porque no tenemos otra alternativa. La alternativa es detener a la 4T, pero no hay otra oferta de proyecto. A mí me encantaría que tuviéramos una 4T limpia, ¿no? Que tuviéramos otro partido de izquierda, pero no lo tenemos. Tenemos la 4T y tenemos a la derecha neoliberal. Creo que no hay que paralizar a la 4T. Estoy decepcionada. Yo usaría la palabra, mi entusiasmo se desinfló, pero eso no quiere decir, como recién te decía, que voy a sustraer mi afecto a la 4T. Es que lo que pasa es, si uno es de izquierda, tiene una claridad de visión de qué debe de hacer en términos generales un gobierno de izquierda. Yo sigo creyendo que es la mejor alternativa del mercado. Tampoco, yo no creo que la política es la religión, lo que te explica el mundo. La política te explica la política, nada más. Es decir, cómo nos organizamos colectivamente. Y dentro de las ofertas que hay, la que más me gusta a mí es la de la izquierda. Si viviera yo en el siglo XXII, seguramente encontraría una que me gustara todavía más. Una ecología, sí, sería un gobierno donde que sobre todo fuera ecológico, pero no existe, en el panorama político no existe esta oferta, entonces lo más cercano, lo que sin duda me gusta más es la izquierda. Entonces, bueno, en el camino de estos 3 años han habido desilusiones con la 4T. Es bien interesante tu pregunta porque yo continuamente veo en Twitter gente que se desilusiona por un asunto de la 4T y ya cree que entonces hay que ser panista, ¿no? O que es lo mismo que decirme a mí,
porque estás feliz de que Salgado Macedonio no vas a ser gobernador, quiere decir que le vas al INE. Bueno, ya te dije que es bastante complicado. Entiendo que, que el INE está utilizando políticamente esto. Claro. Pero eso no me quita mi gusto de que Salgado Macedonio no sea gobernador. Entonces, si yo estoy contenta por eso, soy una traidora a la 4T. Es esta totalitarismo del pensamiento que es inadecuado con la política. Es totalmente inadecuado. Es irreal, es como tratar de... Es como tratar de cazar truchas con palillos japoneses. O sea, la política no es un asunto de totales y tampoco es un asunto de perfecciones. No existe eso. No existe. Además, la izquierda, para empezar, la izquierda de López Obrador no es idéntica a mi izquierda. Bueno, así empezaste con esta pregunta sobre el feminismo y la 4T. Mi izquierda ideal es feminista, como la de España. Además, no es una normalidad. Casi todas las izquierdas de hoy en día son feministas. Bueno, pues entonces la izquierda de este presidente no es. Tengo otros desacuerdos con la izquierda del presidente. No me gusta una izquierda austera, el que ahorra. Y puedo enumerar todos mis desacuerdos. Y todo eso no quiere decir que entonces me vuelvo de derecha. Es que eso es lo que las redes, esta obligación de declararte todo entero en un tuit de 270 caracteres, obliga a la gente a hacer uso de esa parte totalitaria del pensamiento que, de nuevo, en política es un error usar el pensamiento de todo o nada. Entonces sí, yo voy a votar por los cuadritos de la 4T. Ya veré si por alcaldes, porque de pronto tienen unos alcaldes en la Ciudad de México que ya fueron alcaldes, como por ejemplo Dolores Padierna. Yo no sé por qué Dolores Padierna está de candidata para ser alcalde de la Cuauhtémoc. La Ciudad de México, cuando ya fue alcalde de donde yo viví. Yo viví en la Cuauhtémoc cuando ella fue alcalde, pues nunca la vimos, pero nunca la vimos cuando quería ser alcaldesa, ¿no? Pero nunca la volvimos a ver. Vaya, pero ni vimos a sus representantes y habían problemas y ni se paraban. De nuevo, muchos candidatos dudosos de la 4T. Pero si me dices que Lía Limón entonces sea alcaldesa de la Cuauhtémoc, digo no, porque Lía Limón, que es del PAN, cuando fue nuestra, creo, senadora o diputada de la Cuauhtémoc, a esa tampoco la vimos nunca y le llamamos y nunca. Me explico, ¿no? Sí. La política no es una cuestión de absolutos. Obviamente, si la desilusión, la desmoralización textualmente de Morena, o sea, que el presidente haya elegido el pragmatismo sobre la ejemplaridad, yo creo que es lo que más le va a costar al presidente en estas elecciones. Creo que Morena va a arrasar a los otros partidos, pero creo que la segunda fuerza política en este país, en estas elecciones, van a ser los que no voten, los que ya no les interese el destino del país. No, pues está cerrando con algo muy, muy importante que nos hace reflexionar. Y yo concuerdo con usted en que a veces generalizamos, no lo dijo así usted textualmente, a veces generalizamos, ¿no? Y ese es un problema. Yo por eso me dedico a hacer análisis multidimensionalmente y dialécticos, como usted menciona, la dialéctica. E incluso
Yo era el joven, no sé si se acuerde, que a veces en Twitter yo le mandaba artículos que eran por Google Drive. Yo era ese joven que le mandaba a usted, le compartía mis artículos y esos artículos yo los hacía con un enfoque dialéctico para poder entender todas las partes. Y eso es lo que estamos haciendo en esta entrevista, conocer todas las partes y podemos estar en desacuerdo, quizás usted y yo, pero lo importante no es generalizar y eso yo lo creo fundamental. No sé qué usted opine para ya ir cerrando. Sí, bueno, generalizar es casi inevitable cuando hablas de política, porque estás hablando de millones de personas. Y sobre todo cuando estás haciendo predicciones, todavía más inevitable es generalizar. Pero cuando generalizas, empiezas a dejar de tener razón, ¿no? Y hay que parar bien pronto. Eh, yo te he dicho cosas del feminismo que estoy segura que una buena parte del feminismo corresponde a eso, pero seguramente otra parte no. Y es lo que pasa cuando generalizas, ¿no? Es el método científico, vas de lo concreto y tratas de hacer abstracciones que abarquen un universo más grande y ahí te empiezas a equivocar y tienes que regresar a la realidad y checar. Si no, todo el tiempo estamos, cuando hablamos de lo colectivo, es decir, de millones de personas, usamos la generalización y por tanto nos aproximamos al error. Pero bueno, esos son los métodos mentales de los que disponemos. ¿Qué más podemos hacer? Y como tú dices, el mirar las distintas facetas te corrige esas generalizaciones. No al grado de que sean perfectamente veraces eh, lo que concluyas, pero que sí se aproximen más. Hay varias técnicas que tenemos mentales para aproximarnos a la verdad y raramente tenemos la verdad completa. Me ha dado mucho gusto platicar contigo, me pareció muy interesante la entrevista. No, a mí también porque le digo, yo la admiro y yo siempre no me pierdo su participación con Carmen Aristegui y con Denise Dresser. Y a mí me gusta seguir estos temas, aunque son complejos y son temas que arden en las redes sociales. Y cuando publique esta entrevista, ya me imagino todos los comentarios que van a venir. Pero eso es parte del análisis y por eso yo quería invitarla para platicar de estos temas que a veces algunos temen hablar, ¿no? Y esos temas tenemos que romper el hielo y, y ponerlos sobre la mesa. Entonces, ya para Creo que concluir, es sí, bien perdón. importante y es parte de ser de izquierda, tener un pensamiento crítico. Es como cuando te enamoras. Primero te enamoras y después eso, si la relación continúa, llega el amor. El amor es un afecto que no deja de ver los defectos ajenos, los propios, los de la relación, y sin embargo, y a pesar de eso, y también por eso crea un vínculo más fuerte. Así son las lealtades políticas. Quien crea que Morena es perfecta, quien defienda la perfección de Morena, está equivocado o equivocada, como quien defienda la perfección de nada. No hay nada perfecto. No, claro que no. Y Morena, yo pienso, ya que ahorita estamos tocando a Morena, yo creo que Morena ha perdido el rumbo. En mi punto de vista, Morena ha perdido el rumbo. A mi juicio, perdón, a mi juicio, como que Morena se ha sesgado, cree que por tener el apoyo del presidente van a ganar elecciones. Creo que no ponen una propia agenda. Y yo le quiero preguntar algo rápido. ¿Usted se identificaría
con la izquierda de Bernie Sanders? Porque es cercano Sí, al claro. feminismo, con Ocasio-Cortez, con la millennial Alexandria Ocasio-Cortez, que ella es súper con esa agenda y le está promoviendo en Nueva York, que ella es de ese estado. Es que el que es rarísimo es López Obrador, que no sea feminista. Hasta Biden, que estarás de acuerdo conmigo que no es un comunista, no es un socialista, pero es un hombre de centro tantito izquierda, ¿no? Aunque está demostrando en los hechos ser más de izquierda de lo que suponíamos, la izquierda es feminista. Vaya, el feminismo es un movimiento tan exitoso que hasta la derecha de muchos lugares ya es feminista. Ponte a ver la derecha española, el PP, Partido Popular, que era antifeminista a morir. Bueno, ya es feminista porque ya la mitad de sus candidatos y candidatas y de sus funcionarios dentro del partido y hacia afuera son mujeres y ya son feministas. Entonces, el que es raro, como un garbanzo de libra, es nuestro presidente. Yo a veces me pregunto si el presidente platica con Dios y Dios es un Dios evangelista que le dice que el feminismo es un pecado y una desviación, porque sí tiene que haber un elemento que no está a la luz de nuestros ojos humanos que explique que el presidente no sea feminista. O sea, es rarísimo, hasta por demagogia debería de ser feminista. Claro que Bernie Sanders es un hombre en ese terreno mucho más cercano, que lleva 40 años siendo feminista, ¿no? Bernie Sanders sí, hace 40 años decidió que era feminista. Pues ya entrevistarás al presidente y le preguntas de mi parte, ¿por qué no es feminista? Sí, pues espero tener esa suerte de poder entrevistar al presidente. Esperemos que algún día tengamos la suerte de poderlo entrevistar, que tengo muchas dudas. Y bueno, mi querida Sabina, fue un honor tenerte. ¿Algo para despedirte, Sabina? ¿Tienes un proyecto, No, una obra fue muy, muy interesante. Una obra, vamos a que nos reestrenar quiera entre Pancho recomendar? Villa y una mujer de... No, vamos a reestrenar entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Pronto, como en 2 meses, estaremos en cartelera. Perfecto. Pues eso. Pues muy bien, Sabina, pues fue un placer, lo repito, y usted es bienvenida a este espacio cuando usted guste. Fue un placer. Mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querido público. Nos estaremos viendo en otra entrevista.